Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La lluvia de Monterrey golpeaba contra el parabrisas mientras Santiago Montoya revisaba su espejo retrovisor por última vez. Su hijo Tomás estaba sentado en el asiento elevado, tarareando algo de esos dibujos animados que había visto esa mañana, con su mochila de dinosaurio apretada contra el pecho, con 6 años y ya mostrando signos de la aguda memoria de su madre y la tranquila determinación de su padre. ¿Recuerdas las reglas, amigo?, preguntó Santiago, aunque ya las habían repasado 3 veces. Quédate en la sala del abuelo Héctor. No vayas al sótano. No toques sus cosas. La voz de Tomás tenía esa calidad ensayada de un niño que ha memorizado instrucciones sin entender completamente por qué importaban. Santiago sintió el nudo familiar en su estómago. No estaría haciendo esto si Julia no lo hubiera solicitado específicamente. Exigido, en realidad, a través de un abogado. Su separación había sido amarga, pero el acuerdo de custodia era claro. Julia tenía a Tomás la mayor parte del tiempo. Santiago tenía fines de semana alternos. Lo que el acuerdo no contemplaba era la apendicectomía de emergencia de Julia hace 3 horas y que su padre, Héctor Guerra, fuera el único tutor aprobado en la lista de respaldo. Héctor Guerra. Incluso el nombre hacía que la mandíbula de Santiago se tensara. 72 años, ajustador de seguros retirado, pilar de la comunidad en la iglesia de San Pedro. En papel, era el abuelo perfecto. Pero Santiago había servido 2 turnos en Culiacán como instructor de fuerzas especiales de la Marina, y había aprendido a confiar en sus instintos sobre las personas. Héctor Guerra siempre había activado todas las alarmas que Santiago poseía. No era nada obvio. Nunca lo era con hombres como Héctor. Solo la forma en que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. La forma en que corregía a Tomás por las infracciones más pequeñas, con voz agradable mientras su agarre en el hombro del niño volvía sus nudillos blancos. La forma en que había mirado a Santiago durante el proceso de divorcio, no con ira, sino con algo cercano a la satisfacción, como si hubiera estado esperando este resultado todo el tiempo. «Papi, ¿tú y mami van a estar juntos de nuevo?». La pregunta de Tomás cortó los pensamientos de Santiago. «No lo sé, campeón. A veces los adultos complican las cosas». Santiago entró en el camino de entrada de Héctor, una modesta casa en la colonia Obispado, el tipo de lugar que gritaba respetabilidad. Setos recortados, bandera mexicana en el porche, un felpudo de bienvenida que probablemente se reemplazaba cada temporada. Pero sé que tu mamá te ama, y yo te amo. Esa parte no es complicada. Héctor salió antes de que Santiago pudiera siquiera desabrochar a Tomás. Llevaba pantalones caqui y un cardigan a pesar del calor. Su cabello blanco perfectamente peinado, su sonrisa ya en su lugar. «Ahí está mi nieto favorito. Soy tu único nieto». «Abuelo», dijo Tomás, repitiendo lo que se había convertido en su pequeña rutina. «Eso te hace el doble de especial». Héctor abrió la puerta de Tomás con eficiencia practicada. «Santiago, gracias por traerlo. Sé que este arreglo no es ideal». «Es temporal», dijo Santiago, saliendo del auto. No pudo obligarse a estrechar la mano extendida de Héctor. Julia debería ser dada de alta mañana por la tarde. Lo recogeré a las 6. Anotado. Héctor se agachó al nivel de Tomás. Vamos a pasar un rato muy bueno, ¿verdad? Tengo una actividad especial planeada solo para nosotros. Algo en esas palabras hizo que Santiago se detuviera. ¿Qué tipo de actividad? Oh, solo algo de unión entre abuelo y nieto. Ya sabes cómo es. La sonrisa de Héctor se ensanchó. O tal vez no, dada la ausencia de tu propio padre. Santiago sintió sus manos cerrarse en puños. Héctor tenía un don para encontrar la herida exacta donde presionar. Siempre entregado con ese tono suave que te hacía parecer el agresor si reaccionabas. El padre de Santiago había muerto en un accidente de construcción cuando él tenía 8 años. Un hecho que Héctor había aprendido y utilizado como arma durante las audiencias de custodia. «Quiero una foto», dijo Santiago de repente. Sacó su teléfono. «Tomás, ven aquí un segundo». Tomó varias fotos de Tomás, con marca de tiempo y fecha, mostrando la ropa limpia del niño, su piel sin moretones, sus ojos brillantes.
Héctor observaba con esa sonrisa cómplice, como si entendiera exactamente lo que Santiago estaba haciendo y lo encontrara divertido. Papi está siendo minucioso, dijo Héctor a Tomás. Eso es bueno. Los detalles importan. Siempre he creído eso. Santiago se arrodilló y atrajo a Tomás en un fuerte abrazo. Llámame si necesitas algo. Cualquier cosa. Mi teléfono siempre está encendido. El abuelo no me deja usar teléfonos durante nuestro tiempo juntos. Héctor dice que las pantallas no son buenas para los niños. Creemos en los valores anticuados en esta casa. Él puede llamarme si lo necesita. Santiago mantuvo sus ojos fijos en Héctor. Eso no es negociable. Por supuesto. Por supuesto. Si hay una emergencia. Héctor puso su mano sobre el hombro de Tomás y Santiago vio que la sonrisa de su hijo vacilaba ligeramente. Despídete de tu padre, Tomás. Es Tommy, corrigió Santiago, usando el apodo. No le gusta Tommy. Su abuela lo llamó Tomás. Es irrespetuoso acortarlo. La voz de Héctor permaneció agradable, pero su agarre en el hombro de Tomás se tensó. Julia y yo hemos discutido esto. Santiago quería agarrar a su hijo y alejarse conduciendo. Cada instinto le gritaba que rompiera el acuerdo de custodia y lidiara con las consecuencias legales más tarde. Pero Julia nunca lo perdonaría, y los tribunales lo crucificarían. Perdería el poco tiempo que tenía con Tomás. Sé bueno, amigo. Te amo. También te amo, papi. Santiago vio a Héctor guiar a Tomás hacia la casa, vio la puerta cerrarse. Vio a través de la ventana delantera cómo desaparecían en el interior. Se sentó en su camioneta durante 5 minutos, con el motor en marcha, antes de finalmente obligarse a conducir. 2 horas, eso era todo. 120 minutos. Y luego inventaría una excusa para recoger a Tomás temprano, ver cómo estaba Julia en el hospital, y luego pasar a buscar a su hijo. Héctor no podría objetar a eso. La lluvia se intensificó mientras Santiago conducía hacia el Hospital San José. Su teléfono estaba en el portavasos, con el volumen al máximo. No dejaba de mirarlo, esperando que, no lo sabía. Solo algo, ese instinto que lo había mantenido vivo en los operativos de Sinaloa, que lo había ayudado a identificar amenazas antes de que se materializaran, le estaba gritando. Julia estaba despierta cuando él llegó, aturdida pero coherente. ¿Lo trajiste?, preguntó inmediatamente. Está con tu padre. Tú específicamente. Sé lo que dije. Julia cerró los ojos. Solo quiero que esté aquí. Quiero verlo. La anestesia todavía está trabajando en tu sistema. Necesitas descansar. Santiago acercó una silla junto a su cama. Habían estado casados durante 8 años, separados durante 6 meses, y él todavía podía leer la preocupación en su rostro. Él está bien. Tu papá lo tiene. Mi papá. La risa de Julia fue amarga. Siempre lo odiaste. Eso no es cierto. Santiago, lo mirabas como si fuera un sicario. Quizás solo reconocí algo que tú no querías ver. Los ojos de Julia se abrieron, agudos a pesar de las drogas. No empieces. Ahora no. El teléfono de Santiago vibró. Lo agarró al instante, su ritmo cardíaco disparándose, pero era solo una notificación de su gimnasio. Un recordatorio sobre la sesión de mañana con su antiguo compañero de unidad, Sergio Paredes, que se había mudado a Monterrey el año pasado. ¿Estás nervioso?, observó Julia. Estoy bien. No estás bien. No has estado bien desde que saliste de la Marina. Esto no se trata de... El teléfono de Santiago vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de texto de un número que no reconoció. No, espera, sí lo reconoció. La línea fija de Héctor, desde la que Tomás había llamado antes. Cuando Héctor le había enseñado cómo usar un teléfono real. Abrió el mensaje. 2 palabras, ayuda papi. Santiago sintió que su sangre se convertía en hielo. Sus manos temblaban mientras miraba la pantalla. Tomás sabía su número de teléfono de memoria. Lo había memorizado como parte de su entrenamiento de seguridad, pero nunca antes había enviado un mensaje de texto.
Héctor no creía en que los niños usaran teléfonos de esa manera. Santiago. La voz de Julia parecía venir de muy lejos. ¿Qué pasa? Él ya estaba marcando el número de Héctor. Sonó 1, 2, 3 veces. Correo de voz. Llamó de nuevo. Directo al correo de voz esta vez, como si alguien hubiera rechazado la llamada. Santiago, me estás asustando. Llamó una tercera vez. Cuarta, quinta. Su mente corría a través de escenarios, evaluaciones tácticas, evaluaciones de amenazas. Tomás de alguna manera había llegado al teléfono de Héctor. Había escrito esas 2 palabras. ¿Por qué no llamar? Porque no podía hablar, porque alguien lo escucharía. Las implicaciones se estrellaron sobre Santiago como una ola. Su visión se convirtió en un túnel. Su respiración llegaba en ráfagas cortas. Reconoció los signos del estrés de combate. Se obligó a pensar a través de ello. Tomás lo necesitaba funcional, no en pánico. Tengo que irme. Ya se estaba moviendo hacia la puerta. ¿Qué pasó? Santiago, mira tu teléfono. Si Tomás te llama, contesta. Ahora estaba corriendo, ignorando los gritos de la enfermera, golpeando la escalera porque el ascensor era demasiado lento. Héctor vivía a 60 kilómetros de distancia. El límite de velocidad era 90 en la autopista, 60 a través de las áreas residenciales. Santiago lo hizo en 23 minutos. No recordaba la mayor parte del viaje. Solo destellos, pasarse un semáforo en rojo, el velocímetro de su camioneta empujando 140, la lluvia convirtiendo todo en un borrón. Llamó 12 veces más durante esos 23 minutos. Sin respuesta. Cada saludo del correo de voz, la agradable voz de abuelo de Héctor, era un cuchillo fresco en el pecho de Santiago. La parte táctica de su cerebro había tomado el control completamente para cuando llegó a la calle de Héctor. Aparcó 2 casas más abajo, se acercó a pie, escaneando en busca de amenazas. La casa parecía normal, luces encendidas en la sala de estar. El buick de Héctor en el camino de entrada. Nada obviamente malo, excepto que todo estaba mal. Santiago probó la puerta principal, cerrada. Se movió a la ventana lateral, puso sus manos contra el vidrio. Sala de estar vacía. TV apagada. Ninguna señal de nadie. Llamó el nombre de Tomás. Nada. La puerta trasera también estaba cerrada. Santiago no dudó. Dio un paso atrás y dirigió su bota justo al lado del mecanismo de la cerradura, exactamente como había sido entrenado. El marco se astilló. La puerta se estrelló hacia adentro. «Tomás». Su voz resonó por la casa. «Tomás, ¿dónde estás?» Silencio. Santiago se movió a través de la cocina, el comedor, la sala de estar. Todo vacío. Revisó habitaciones, baños, armarios. Nada. Entonces lo oyó. Un sonido ahogado desde abajo. El sótano. No, no el sótano. El garaje. Accesible a través de la cocina bajando 3 escalones. Santiago se movió hacia la puerta. Estaba ligeramente entreabierta, la luz se derramaba desde abajo. Podía escuchar algo ahora, un zumbido mecánico. Y debajo de eso, un sonido que hizo que su corazón se detuviera, gemidos. Abrió la puerta de golpe. El garaje estaba prístino, tan organizado como todo lo demás en el mundo de Héctor. Herramientas colgadas en filas perfectas. Un banco de trabajo se extendía a lo largo de una pared, cada superficie limpia y ordenada. Y en el centro, bajo una brillante luz fluorescente, estaba Tomás. Su hijo estaba atado a una silla, no bruscamente, sino metódicamente con tramos de cuerda de nylon que no dejarían marcas. Su boca estaba amordazada con cinta adhesiva. Sus ojos estaban muy abiertos por el terror, lágrimas corriendo por su rostro. Pero eso no fue lo que hizo que Santiago fuera incapaz de respirar. Junto a Tomás, montada en un trípode, había una cámara de vídeo. La luz roja estaba encendida, grabando. Y en el banco de trabajo, dispuestos en una fila cuidadosa, había implementos que Santiago reconoció de su entrenamiento de resistencia a interrogatorios, alicates,
una batería de coche con cables de arranque, una correa de cuero, un cúter. Y sentado frente a Tomás, justo fuera del encuadre de la cámara, estaba Héctor Guerra. Se giró lentamente cuando Santiago entró, y su expresión no mostró sorpresa. Solo esa misma sonrisa agradable. Me preguntaba cuánto tardarías en llegar, dijo Héctor con calma. 23 minutos desde el hospital. Impresionante. Rompiste varias leyes de tráfico, imagino. Santiago no podía hablar, no podía pensar. Cada molécula de su cuerpo estaba enfocada en una cosa, llegar a su hijo. No te muevas, dijo Héctor, y Santiago vio el cuchillo en su mano ahora, sostenido casualmente, pero con clara intención. Aún no. Necesitamos hablar primero. Déjalo ir. La voz de Santiago salió mal, estrangulada por la rabia y el terror. Déjalo ir ahora mismo y no te mataré. ¿Matarme? Héctor se rió entre dientes. Santiago, no eres un asesino. Eres un protector. Ese siempre ha sido tu problema. Demasiada conciencia. No como yo. Hizo un gesto hacia la cámara. He estado documentando la disciplina de Tomás, enseñándole lecciones que su padre no pudo proporcionar. Respeto, obediencia, miedo. ¿Cuánto tiempo? Santiago forzó las palabras. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? Oh, esta es nuestra primera sesión juntos, pero me he estado preparando durante meses, estudiando, aprendiendo. La sonrisa de Héctor se ensanchó. ¿Sabías que hay toda una comunidad en línea para personas que aprecian la disciplina infantil adecuada? Pagan muy bien por contenido de calidad. Algo dentro de Santiago se rompió. No recordó cruzar el garaje. No recordó su puño conectando con la cara de Héctor. Solo recordó la sensación de hueso rompiéndose bajo sus nudillos una y otra vez mientras Héctor caía hacia atrás. El cuchillo repiqueteó por el suelo de concreto. Santiago estaba encima de él, sus manos alrededor de la garganta de Héctor, apretando con cada gramo de fuerza que poseía. La cara de Héctor se volvió morada. Sus ojos se desorbitaron. Sus dedos arañaban los brazos de Santiago, sacando sangre. ¡Papi! El grito ahogado de Tomás cortó a través de la neblina roja. Papi, para. Santiago miró a su hijo, vio el terror en los ojos de Tomás. ¿Pero terror de qué? ¿De Héctor o de en lo que su padre se estaba convirtiendo? Soltó la garganta de Héctor. El anciano jadeó, tosiendo, pero Santiago no había terminado. Arrastró a Héctor por el suelo del garaje, lo estrelló contra el banco de trabajo. Su puño conectó con las costillas de Héctor. Una, dos veces, escuchó huesos crujir. Tocaste a mi hijo. Cada palabra estaba puntuada con otro golpe. ¿Lo filmaste? Ibas a sirenas distantes pero acercándose. Santiago se congeló. Alguien había llamado a la policía. Probablemente un vecino que había escuchado la puerta romperse, los gritos. Miró a Tomás, todavía atado a la silla, y su mente táctica calculó opciones. Podía agarrar a Tomás y correr, pero ¿correr a dónde? Héctor presentaría cargos. El vídeo mostraría a Santiago irrumpiendo, atacándolo, y Tomás estaría traumatizado aún más por huir con su padre. O podía quedarse, enfrentar las consecuencias, dejar que la evidencia hablara por sí misma. Santiago se movió hacia Tomás, le quitó suavemente la mordaza, comenzó a trabajar en las cuerdas. Está bien, amigo. Está bien. Papi está aquí. Tenía tanto miedo, sollozó Tomás. El abuelo dijo que íbamos a jugar un juego, pero luego. No hables de eso ahora. No aquí. Santiago liberó la última cuerda y atrajo a Tomás a sus brazos. El niño temblaba incontrolablemente. Te tengo. Estás a salvo. Héctor había logrado apoyarse contra el banco de trabajo. La sangre corría de su nariz, su boca. Faltaban varios dientes, pero estaba sonriendo. Estás acabado, Santiago. Asalto, allanamiento de morada. Soy un anciano. Podrías haberme matado. Debería haberlo hecho. Pero no lo hiciste. Héctor tosió y la sangre roció su cardigán. Porque eres débil.
Porque tienes conciencia. La policía verá a un veterano con TEP que atacó a su anciano suegro. El vídeo me mostrará sentado pacíficamente con mi nieto antes de que irrumpieras como un loco. Santiago miró la cámara que seguía grabando. Se movió hacia ella, detuvo la grabación, expulsó la tarjeta SD y se la guardó en el bolsillo. Luego recogió el cuchillo de Héctor y cortó el cable de alimentación de la cámara. Manipulación de evidencia, jadeó Héctor. Añade eso a tus cargos. Las sirenas estaban cerca ahora. Santiago abrazó a Tomás más fuerte, su mente corriendo a toda velocidad. Había hecho lo que tenía que hacer. Protegió a su hijo. Pero Héctor tenía razón. El sistema legal no lo vería de esa manera. No inmediatamente. Tal vez nunca. Pase lo que pase, le susurró Santiago a Tomás, recuerda que te amo. Recuerda que lo que hice fue porque vales todo para mí. La puerta del garaje se abrió de golpe. 3 oficiales de la policía de Monterrey y Fuerza Civil, con las armas desenfundadas. Suelte al niño, manos donde pueda verlas. Santiago suavemente puso a Tomás en el suelo. Levantó las manos. Mi nombre es Santiago Montoya. Ese hombre hizo un gesto hacia Héctor con la barbilla. Tenía a mi hijo atado, lo estaba filmando. Tenía instrumentos preparados. Señor, al suelo ahora. Papi. Tomás intentó correr hacia él, pero uno de los oficiales lo recogió. Santiago obedeció, bajando al concreto. Sintió las esposas hacer clic alrededor de sus muñecas, escuchó sus derechos siendo recitados. A través de todo, mantuvo sus ojos en Tomás, en el rostro aterrorizado de su hijo, y en Héctor Guerra, quien a pesar de sus costillas rotas y cara destrozada, todavía estaba sonriendo. Pero Santiago también estaba sonriendo. Porque Héctor había cometido un error crítico. La tarjeta SD en el bolsillo de Santiago contaría la historia real. Las marcas de cuerda en las muñecas de Tomás contarían la historia real. Y Santiago Montoya, exinstructor de Fuerzas Especiales de la Marina, campeón de ajedrez de su unidad, un hombre que había pasado su vida adulta pensando 3 movimientos por delante, ya había comenzado a planificar su próximo movimiento. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. La celda de detención en el penal de Apodaca era exactamente lo que Santiago esperaba. Concreto, acero, el olor de décadas de miseria humana. Llevaba allí 6 horas, el tiempo suficiente para que la adrenalina se desvaneciera y la realidad de su situación se cristalizara. Había atacado a un hombre de 72 años, irrumpido en su casa, lo había puesto en un hospital con múltiples fracturas, hemorragia interna y contusiones graves. El hecho de que hubiera encontrado a su hijo en peligro importaría, pero no lo suficiente. No en esta primera fase crucial. La puerta se abrió. 2 hombres entraron. Uno era el detective Arturo Hernández, de unos 40 años, con la complexión de alguien que todavía iba al gimnasio pero había hecho las paces con que la gravedad ganara la guerra. El otro era más joven, tal vez de 30, y se presentó como el detective Sergio Paredes. Santiago levantó la vista al escuchar el nombre. Sergio Paredes solía estar con el batallón de infantería de Marina. Paredes parpadeó. ¿Cómo supiste? Tatuaje del ancla y el águila en tu antebrazo izquierdo. Y revisé la página de Facebook del batallón la semana pasada cuando buscaba un nuevo compañero de gimnasio. Te vi en las fotos de la reunión. Santiago se recostó contra la pared. Mundo pequeño, ¿eres marino?, preguntó Hernández, con escepticismo claro en su voz. Fui instructor de Fuerzas Especiales de 2012 a 2018. 2 turnos en Culiacán. Baja honorable. Santiago mantuvo su voz nivelada. No estoy tratando de jugar la carta de veterano, detective. Solo estableciendo que no soy alguien que pierde el control sin razón. Hernández sacó una silla, se sentó frente a Santiago. Entonces explica qué pasó, porque desde donde estoy sentado, irrumpiste en la casa de Héctor Guerra y lo golpeaste hasta dejarlo casi muerto. Está en terapia intensiva ahora mismo. Bien. Santiago vio la expresión de Hernández endurecerse y levantó las manos en un gesto apaciguador. No quiero decir que me alegro de que esté sufriendo. Quiero decir que me alegro de que esté vivo para responder preguntas. ¿Vieron lo que había en ese garaje?
Vimos un banco de trabajo con herramientas, una silla, a tu hijo, que parecía ileso excepto por algunas quemaduras leves de cuerda. Y a Héctor Guerra, que parece que pasó por una trituradora de carne. ¿Revisaron la cámara? ¿Qué cámara? Santiago sintió que algo frío se asentaba en su estómago. La cámara de vídeo en el trípode. Estaba grabando cuando entré. Héctor estaba filmando a Tomás. Mi hijo estaba atado a esa silla. Amordazado. Había implementos en el banco de trabajo, alicates, una batería de coche, un cuchillo. Héctor me dijo que estaba haciendo contenido para vender en línea. Hernández y Paredes intercambiaron miradas. Señor Montoya, dijo Hernández cuidadosamente. No había cámara en ese garaje. Eso es imposible. La vi. Detuve la grabación y tomé la tarjeta SD. Santiago buscó en su bolsillo, luego se detuvo al recordar. Su ropa había sido tomada, reemplazada con el uniforme del penal. Revisen mis jeans. Bolsillo delantero derecho. Hay una tarjeta SD. Paredes salió de la habitación. Hernández continuó observando a Santiago con esa expresión de policía, sin revelar nada, juzgando todo. Dime qué crees que pasó, dijo Hernández. No lo que creo. Lo que pasó. Santiago organizó sus pensamientos, tratando de presentar los hechos lógicamente a pesar del agotamiento y el miedo. Dejé a Tomás en casa de Héctor a las 2:47 de la tarde. Tengo la hora exacta porque tomé fotos en mi teléfono. Fotos con marca de tiempo de Tomás mostrando que estaba ileso. Revisen mis registros telefónicos. Lo haremos. A las 4:52 de la tarde, recibí un mensaje de texto de la línea fija de Héctor. 2 palabras, ayuda papi. Tomás tuvo que haberlo enviado. Héctor no envía mensajes de texto. Afirma que los teléfonos son malos para los niños. Llamé al número de Héctor 12 veces durante los siguientes 23 minutos. Sin respuesta. Entonces, decidiste conducir 60 kilómetros por encima del límite de velocidad y derribaste su puerta. Mi hijo de 6 años me envió una llamada de socorro y luego se quedó en silencio. Sí, rompí las leyes de tráfico. Sí, derribé la puerta. Y cuando encontré a Tomás atado a una silla siendo filmado por un depredador, hice lo que cualquier padre haría. Santiago se inclinó hacia adelante. Protegí a mi hijo. Paredes regresó sosteniendo una bolsa de evidencia. Dentro estaba la tarjeta SD. La encontré en sus jeans. Hernández tomó la bolsa, la sostuvo a la luz. Necesitaremos examinar esto. Encontrarán vídeo de Héctor Guerra restringiendo a mi hijo, aterrorizándolo, preparando instrumentos claramente destinados a causar daño. Santiago observó a Hernández cuidadosamente. A menos que esa tarjeta haya sido cambiada o borrada. ¿Por qué alguien haría eso? Porque Héctor Guerra es muy bueno pareciendo inofensivo. Es un miembro respetado de su iglesia. Ajustador de seguros retirado, expediente limpio. En papel, es el abuelo perfecto. Santiago hizo una pausa. Pero los papeles mienten. Y creo que si indagan en sus antecedentes, su computadora, su actividad en línea, encontrarán que ha sido parte de algo mucho más oscuro. Hernández se puso de pie. Examinaremos la evidencia. Pero aquí está su problema, señor Montoya. Incluso si ese vídeo muestra lo que usted dice que muestra, todavía agredió a un anciano lo suficientemente grave como para ponerlo en la UCI. La defensa propia tiene límites. La defensa de otros tiene límites. Conozco la ley, detective. También sé que cualquier jurado de padres entendería lo que hice. Quizás, pero tendrá que llegar a un jurado primero, y eso significa sobrevivir a la lectura de cargos, pagar la fianza y convencer a un juez de que no es un peligro. Hernández se movió hacia la puerta. Por lo que vale, tengo una hija, 8 años, y si alguien le hiciera lo que usted dice que Héctor le hizo a su hijo. Se apagó. Estaremos en contacto. Después de que se fueron, Santiago se acostó en el banco de metal de la celda y miró al techo. Sus nudillos estaban hinchados, con costras. Su mente repetía el momento en que había visto a Tomás atado a esa silla una y otra vez como un vídeo en bucle.
Pero debajo del trauma, debajo de la ira, su mente táctica estaba trabajando. Héctor había quitado la cámara antes de que llegara la policía, o alguien la había quitado. Lo que significaba que tenía ayuda o al menos había estado lo suficientemente consciente para actuar. La tarjeta SD era un seguro. Pero Santiago no confiaba en que no estaría corrupta o no sería concluyente. Necesitaba pensar más grande, más inteligente. Esto no se trataba solo de probar lo que pasó en ese garaje. Esto se trataba de exponer lo que Héctor realmente era, de asegurarse de que nunca se acercara a otro niño. Y Santiago iba a hacer exactamente eso. Pero primero, necesitaba salir de esta celda. La lectura de cargos llegó 18 horas después. Santiago se paró ante la jueza Diana Salinas, una mujer severa de unos 60 años que presidía algunos de los casos de más alto perfil de Monterrey. Su defensor de oficio, un hombre de aspecto cansado llamado Óscar Herrera, le había dado un curso intensivo sobre qué esperar. El Estado presionará por una fianza alta o sin fianza, había explicado Herrera. Estás enfrentando múltiples cargos graves, agresión agravada, allanamiento de morada, potencialmente intento de homicidio, dependiendo de cómo progrese la condición de Héctor. ¿Qué pasa con Tomás? ¿Qué pasa con la evidencia? Eso viene después. Ahora mismo, estamos tratando de mantenerte fuera de la cárcel el tiempo suficiente para montar una defensa. Ahora, de pie en la sala del tribunal, Santiago buscó en la galería caras familiares. Julia estaba allí, en silla de ruedas, pero decidida. La sangre de su padre todavía metafóricamente en las manos de Santiago. Sergio Paredes estaba sentado en la parte de atrás, fuera de servicio, asumió Santiago, ya que vestía ropa de civil. La fiscal era una mujer llamada Margarita Cuevas, de ojos agudos y eficiente. Expuso los cargos metódicamente. Agresión grave, allanamiento de morada grave, puesta en peligro de menores por exponer a Tomás a la violencia. Su señoría, dijo Cuevas, el acusado es un veterano de combate entrenado con un historial documentado de agresión. Irrumpió en la casa de Héctor Guerra y lo golpeó tan severamente que el señor Guerra tal vez nunca se recupere por completo. El acusado afirma que estaba protegiendo a su hijo, pero la evidencia muestra a un niño que estaba físicamente ileso hasta la intervención violenta de su padre. Herrera se puso de pie. Su señoría, mi cliente recibió una llamada de socorro de su hijo de 6 años. Cuando llegó, encontró al niño restringido, aterrorizado y en presencia de implementos claramente destinados a causar daño. El señor Montoya actuó como lo haría cualquier padre razonable. Un padre razonable llama a la policía, interrumpió Salinas. No derriban puertas y cometen agresión grave. Con respeto, su señoría, mi cliente intentó llamar varias veces, y cuando encontró a su hijo en peligro inmediato, actuó para protegerlo. Tenemos evidencia. Examinaremos la evidencia en el juicio. Salinas miró a Santiago directamente. Señor Montoya, ¿entiende la gravedad de los cargos en su contra? Sí, su señoría. ¿Y tiene algo que le gustaría decir antes de que decida sobre la fianza? Santiago miró a Herrera, quien hizo un sutil movimiento de cabeza. No hables. No lo empeores. Pero Santiago nunca había sido bueno quedándose callado cuando importaba. Su señoría, no lamento haber protegido a mi hijo. Lo haría de nuevo mañana. Pero le pido que mire la imagen completa. Mire las marcas de cuerda en las muñecas de Tomás. Mire lo que había en ese banco de trabajo. Mire lo que había en esa tarjeta SD. Y luego pregúntese qué habría hecho usted si fuera su hijo. La expresión de Salinas no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. La fianza se fija en $5,000,000 de pesos. El acusado entregará su pasaporte. Se someterá a monitoreo por GPS y no tendrá contacto con Héctor Guerra ni con ningún miembro de la familia Guerra excepto a través de canales legales. Siguiente caso. Santiago sintió el peso de todo asentarse sobre él. 5 millones. Necesitaba 500.000 pesos para una fianza y no los tenía. Sus ahorros se habían agotado por el divorcio y Julia se había quedado con la casa. Tenía tal vez 160.000 en su cuenta corriente. ¿Puedo ayudar con eso? La voz vino desde atrás. Sergio Paredes dio un paso adelante.
La Marina cuida de los suyos. ¿Qué tal 300.000? Te cubro. Averiguaremos el resto. Santiago sintió algo en su pecho. No del todo esperanza, pero cerca de ella. Ni siquiera me conoces. Sé que eres un marino. Sé que protegiste a tu hijo. Eso es suficiente. Paredes extendió su mano. Además, leí el informe preliminar. Algo huele mal sobre Héctor Guerra. Se dieron la mano y Santiago sintió que la primera pieza de su plan encajaba. Tenía un aliado ahora, alguien dentro del sistema que podía ayudarlo a indagar más profundo. Gracias, dijo Santiago en voz baja. No me agradezcas todavía. Tenemos mucho trabajo por hacer. Santiago fue liberado 6 horas después. Monitor GPS enganchado a su tobillo con instrucciones estrictas sobre dónde podía y no podía ir. Su camioneta todavía estaba en la casa de Héctor, confiscada como parte de la escena del crimen. Así que Paredes lo llevó a un motel barato cerca del aeropuerto. Si necesitas algo, llámame, dijo Paredes, entregándole a Santiago una tarjeta con su número personal. Hablo en serio sobre ayudar con todo este asunto, no cuadra. ¿Qué no cuadra? He sido detective durante 5 años. He visto muchas situaciones domésticas, muchas acusaciones falsas en ambos sentidos, pero vi las imágenes de la cámara corporal de los oficiales que respondieron. Vi la cara de tu hijo cuando te lo quitaron. Ese niño no te tenía miedo a ti. Tenía miedo de lo que pasó antes de que llegaras. Santiago sintió que se le cerraba la garganta. ¿Cómo está Tomás? El DIF se lo llevó. Está con una familia de acogida temporalmente. Mientras investigan, Julia todavía está en el hospital. No puede llevarlo todavía. Paredes hizo una pausa. Probablemente no debería decirte esto, pero le hicieron exámenes médicos completos. Sin signos de abuso sexual. Las quemaduras de cuerda son consistentes con restricción a corto plazo. Tal vez 30 minutos a 1 hora. Eso es bueno. Eso es. Santiago tuvo que sentarse en la cama del motel. El alivio era abrumador. Había estado aterrorizado de qué más podría haber hecho Héctor en ese garaje antes de que Santiago llegara. Pero aquí está lo interesante, continuó Paredes. La computadora de Héctor fue incautada como parte de la investigación. Procedimiento estándar cuando hay una acusación de puesta en peligro de menores y los técnicos encontraron algo. El disco duro había sido borrado recientemente, como recientemente dentro de la última semana. Santiago levantó la vista. Alguien sabía que esto venía o Héctor ha estado cubriendo sus huellas por un tiempo. Paredes sacó una pequeña libreta. Hice algunas averiguaciones en mi tiempo libre. Héctor Guerra no tiene antecedentes penales, pero hace 15 años, fue investigado por el DIF. Una pista anónima afirmó que estaba siendo inapropiado con los hijos de Julia de su primer matrimonio. Julia estuvo casada antes que yo. Sí. Con un tipo llamado Juan Robles. Tuvieron 2 hijos, Emilia y Jacobo. El matrimonio duró 3 años antes de que Robles solicitara el divorcio. Afirmó que Julia era inestable. Obtuvo la custodia completa, se mudó a Guadalajara. La investigación del DIF sobre Héctor no llegó a ninguna parte. No hubo suficiente evidencia. La mente de Santiago corría. ¿Sabe Julia sobre esto? No lo sé. Los registros están sellados. Solo los encontré porque todavía tengo amigos en el tribunal de lo familiar que me deben favores. Paredes encontró la mirada de Santiago. Esto se queda entre nosotros. Si sale que te estoy pasando información, pierdo mi placa. ¿Por qué haces esto? Porque creo que Héctor Guerra es un depredador que se ha estado escondiendo detrás de su imagen respetable durante décadas. Y creo que tropezaste con algo que ha sido muy cuidadoso en mantener oculto. Paredes se puso de pie. Descansa un poco. Mañana empezamos a indagar más profundo. Después de que Paredes se fue, Santiago se sentó a la tenue luz de la habitación del motel e intentó organizar sus pensamientos. Emilia y Jacobo Robles. Nunca había escuchado a Julia mencionarlos. Nunca había visto fotos. Nunca tuvo una pista de que ella tuviera hijos antes de Tomás. ¿Por qué ocultaría eso?
Sacó su teléfono, devuelto a él junto con sus otras posesiones, y miró el mensaje de texto «Ayuda, papi». Tomás había enviado esto de alguna manera bajo las narices de Héctor. Su valiente e inteligente hijo había encontrado una manera de pedir ayuda. Santiago abrió sus contactos y se desplazó hasta un nombre que no había llamado en 3 años, Jerónimo López. Habían servido juntos en Sinaloa, y Jerónimo se había dedicado a la investigación privada después de su baja. Si alguien podía desenterrar información sobre Héctor Guerra, sobre el primer matrimonio de Julia, sobre lo que realmente sucedió hace 15 años, era Jerónimo. El teléfono sonó 4 veces antes de que la familiar voz grave de Jerónimo respondiera. Más vale que esto sea bueno. Quienquiera que sea. Jerónimo, es Santiago Montoya. Una pausa. Montoya, no he sabido de ti desde que te casaste. Ni siquiera me invitaron a la boda. Lo sé. Lo siento. Me atrapó la vida. Santiago tomó aliento. Necesito tu ayuda. Necesito que investigues a alguien y necesito que lo hagas rápido. ¿En qué tipo de problemas estás? Santiago le contó todo. El mensaje de texto, encontrar a Tomás, lo que le había hecho a Héctor, la lectura de cargos, los registros sellados del DIF. Jerónimo escuchó sin interrumpir. Y cuando Santiago terminó, hubo un largo silencio. Golpeaste a un anciano hasta dejarlo medio muerto, dijo Jerónimo finalmente. Sí, y lo haría de nuevo sin dudarlo. Bien. Odio a los depredadores. Santiago escuchó tecleo en el extremo de Jerónimo. Héctor Guerra. Dame 48 horas. Encontraré todo lo que haya que encontrar sobre este tipo. Puede que no tenga 48 horas. Entonces trabajaré rápido. Más tecleo. Sin embargo, vas a necesitar un abogado mejor que un defensor de oficio. Para este tipo de caso, necesitas a alguien que se especialice en defensa parental. No tengo dinero para. Conozco a un tipo, Eduardo Galván. Es caro, pero es bueno y toma casos pro bono a veces si son lo suficientemente interesantes. Me pondré en contacto, veré si habla contigo. Santiago sintió esa opresión en el pecho de nuevo. Gente ayudándolo, creyéndole cuando esperaba enfrentar esto solo. Jerónimo, no puedo agradecerte lo suficiente. Ahórratelo. ¿Harías lo mismo por mí? Jerónimo hizo una pausa. Montoya, escúchame. Si Héctor Guerra es lo que crees que es, ha estado haciendo esto mucho tiempo. Eso significa que es cuidadoso. Eso significa que tiene sistemas en su lugar. Tal vez gente protegiéndolo. Vas a tener que ser más inteligente que él, no solo más fuerte. Lo sé. Y vas a tener que ser paciente. Esto no es un tiroteo. Es una partida de ajedrez. Santiago sonrió sombríamente. Sé eso también. Entonces ganemos esta cosa. Después de colgar, Santiago se acostó en la cama del motel y cerró los ojos. Su cuerpo dolía, en parte por el bajón de adrenalina, en parte por la pelea, pero su mente estaba clara. Héctor pensaba que había ganado haciéndose la víctima, eliminando evidencia, manipulando el sistema. Pero Héctor no sabía con quién estaba tratando. Santiago Montoya había pasado su carrera militar planificando operaciones, anticipando movimientos enemigos, convirtiendo debilidades en fortalezas. Y ahora mismo, Héctor Guerra le había entregado varias debilidades para explotar. El disco duro borrado, la investigación previa del DIF, el primer matrimonio oculto de Julia, los niños desaparecidos, Emilia y Jacobo, que ahora eran adultos. Adultos que podrían tener sus propias historias que contar. Santiago sacó una libreta y comenzó a escribir. Planes, contingencias, estrategias. Para cuando el amanecer rompió a través de las delgadas cortinas de la habitación del motel, tenía el esquema de su campaña. Héctor Guerra pensaba que esto había terminado. Héctor pensaba que había destruido la credibilidad de Santiago, se había posicionado como la víctima y se iría con una palmada en la muñeca o menos. Héctor estaba equivocado. La guerra apenas comenzaba. La oficina de Eduardo Galván estaba en una casona antigua convertida en el centro de Monterrey, en el barrio antiguo. Todo ladrillo expuesto y muebles caros.
Santiago se sentó en la sala de espera durante 20 minutos antes de que su secretaria, Violeta, según su placa con nombre, lo llevara al santuario interior de Galván. Galván mismo era más joven de lo que Santiago esperaba, tal vez de mediados de los 40, con un tipo de traje elegante y ojos más agudos que gritaban éxito. Hizo un gesto para que Santiago se sentara sin levantar la vista del archivo en su escritorio. Jerónimo López habla muy bien de usted, dijo Galván, todavía leyendo. Dice, es inteligente, disciplinado y posiblemente inocente. Posiblemente. Santiago no pudo evitar el tono cortante en su voz. ¿Inocente de irregularidades? Sí. ¿Culpable de agresión? Definitivamente. La cuestión es si la agresión estaba justificada. Galván finalmente levantó la vista. Esto es lo que necesito saber antes de tomar este caso. ¿Es capaz de seguir mis instrucciones exactamente, incluso cuando vayan en contra de sus instintos? Depende de las instrucciones. Respuesta incorrecta. En el tribunal, soy su comandante. Sigue las órdenes o pierde, lo que significa que podría ir a prisión y su hijo podría terminar de nuevo bajo la custodia de Héctor Guerra, mientras usted está encerrado. Galván dejó que eso se asimilara. Así que preguntaré de nuevo. ¿Puede seguir instrucciones? Santiago encontró su mirada. Sí. Bien, porque esta es la situación. Galván abrió el archivo. La fiscalía tiene la tarjeta SD. La han examinado. Y según su análisis, el vídeo muestra a Héctor Guerra sentado en su garaje teniendo una conversación con Tomás. Sin restricciones visibles en el encuadre. Sin armas, solo un abuelo y un nieto hablando. Santiago sintió que el mundo se inclinaba. Eso es imposible. Vi lo que vi. Y lo que muestra el vídeo son aparentemente dos cosas diferentes. Galván levantó una mano antes de que Santiago pudiera explotar. Le creo. Pero creer no importa en el tribunal. La evidencia importa. Y ahora mismo, la evidencia lo hace ver como un hombre que tuvo un brote psicótico y atacó a su suegro. Las quemaduras de cuerda en las muñecas de Tomás. Podrían haber ocurrido cuando lo desató. Podrían haber sido por jugar antes. Podrían haber sido por cualquier cosa. El informe del médico legista dice que son consistentes con restricción por cuerda, pero no prueba que Héctor las causara. Galván se reclinó. Y aquí está la peor parte. Tomás no hablará. Santiago sintió el hielo inundar sus venas. ¿Qué? Su hijo se ha cerrado completamente. No hablará con el psicólogo infantil. No hablará con los padres de acogida. No hablará con nadie. Respuesta clásica al trauma. Sin su testimonio, no tenemos forma de probar lo que Héctor hizo antes de que usted llegara. Entonces Héctor gana. No necesariamente. Galván sacó otro documento. Hice algunas indagaciones por mi cuenta. Héctor ha sido muy cuidadoso a lo largo de los años, pero las personas cuidadosas cometen errores. Encontré 3 familias en su iglesia que sacaron a sus hijos del programa de mentoría que dirige Héctor. Sin quejas formales, pero hice algunas llamadas. Están dispuestos a hablar extraoficialmente. ¿Qué tipo de programa de mentoría? Héctor es voluntario con jóvenes en riesgo. Lo ha sido durante 20 años. Es fotografiado con alcaldes, miembros del cabildo, jueces. Ha recibido premios de servicio comunitario. En papel, es un santo. Galván sonrió levemente. Pero 3 familias sacaron silenciosamente a sus hijos y dejaron de asistir a su iglesia. Eso es un patrón. Santiago sintió una chispa de esperanza. Si podemos lograr que testifiquen. No lo harán. No sin pruebas. Tienen miedo de la reputación de Héctor. Miedo de demandas por difamación. Pero me dieron nombres de otras familias que tuvieron experiencias similares. Y uno de ellos, Galván, sacó una foto, es el primer marido de su exesposa, Juan Robles. Santiago tomó la foto. Mostraba a un hombre de unos 40 años, de aspecto cansado pero sólido. 2 adolescentes estaban con él. Emilia y Jacobo presumiblemente, aunque habían crecido desde la investigación del DIF. Robles vive en Guadalajara ahora, continuó Galván.
Y ha estado esperando años a que alguien haga las preguntas correctas sobre Héctor Guerra. Parece que cuando se divorció de Julia, intentó obtener una orden de restricción para mantener a Héctor alejado de sus hijos. El juez la denegó. Falta de evidencia. Pero Robles ha guardado documentación de todo. Cada comentario inapropiado, cada violación de límites, cada vez que Héctor socavó su autoridad como padre. ¿Por qué no se presentó antes? Porque perdió la custodia de sus hijos. Julia convenció al tribunal de que era inestable, paranoico, haciendo acusaciones falsas. Para cuando la verdad podría haber salido, sus hijos eran mayores y habían cortado el contacto con él. La expresión de Galván se endureció. Héctor Guerra destruyó a esa familia y ha estado destruyendo familias durante décadas. Santiago sintió sus manos cerrarse en puños. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Construimos un patrón. Mostramos que Héctor tiene un historial de comportamiento inapropiado con niños, de manipular el sistema, de hacerse la víctima cuando lo atrapan. Traemos testimonio de expertos sobre comportamiento de acoso, sobre depredadores que se esconden a plena vista. Y hacemos entender al jurado que lo que usted hizo en ese garaje no fue agresión. Fue rescate. ¿Qué pasa con Tomás? Si no habla, trabajamos en eso por separado. Psicólogo de trauma, reconstrucción paciente de la confianza. Pero Santiago necesita prepararse para la posibilidad de que Tomás no pueda testificar. Y si eso sucede, necesitamos evidencia circunstancial abrumadora. Santiago se puso de pie, caminó hacia la ventana. El horizonte de Monterrey se extendía ante él, familiar y extraño al mismo tiempo. Todo había cambiado en 48 horas. Su libertad, su reputación, su futuro con su hijo. Hay algo más que debe saber, dijo Galván en voz baja. Julia quiere la custodia completa. Ha presentado una petición de emergencia alegando que usted es un peligro para Tomás. La audiencia es en 3 días. Santiago se giró. Ella piensa que soy peligroso. Está afligida por su padre y aterrorizada por su hijo. Héctor ha estado en su oído, o lo estuvo antes de ir a la UCI. La ha convencido de que usted se quebró, de que es inestable. De que Tomás necesita ser protegido de usted. Julia sabe lo que es su padre. Ella tiene que saberlo. Tal vez. O tal vez lo ha estado negando durante tanto tiempo que no puede enfrentar la verdad ahora. De cualquier manera, necesitamos ganar esa audiencia de custodia. Si pierde el acceso a Tomás, incluso temporalmente, daña su defensa. Lo hace ver como una amenaza. Santiago sintió el peso de todo aplastándolo. El caso criminal, la batalla por la custodia, la necesidad de exponer a Héctor manteniéndose dentro de los límites de la ley. Era demasiado rápido, con demasiadas formas de fallar. Necesito hablar con Jerónimo, dijo Santiago. Ver qué ha encontrado. Hágalo. ¿Y Santiago? Galván esperó hasta que Santiago lo miró. Tomé este caso porque le creo. Porque he visto hombres como Héctor antes y sé cómo operan. Pero creer no es suficiente. Necesitamos ser perfectos. Un error, un paso en falso, y Héctor sale libre mientras usted va a prisión. ¿Puede manejar esa presión? Santiago pensó en la cara de Tomás en ese garaje. Pensó en el terror en los ojos de su hijo, las marcas de cuerda en sus muñecas, la precisión mecánica de la configuración de tortura de Héctor. Pensó en los otros niños a los que Héctor había lastimado, las familias que destruyó, los años que había operado con impunidad. Puedo manejarlo, dijo Santiago. Porque el fracaso no es una opción. Galván sonrió. Bien. Entonces vamos a la guerra. Jerónimo López se veía exactamente como Santiago recordaba. 1,95 metros, construido como un apoyador con la cabeza rapada y una cicatriz corriendo desde su ojo izquierdo hasta su mandíbula, cortesía de un artefacto explosivo fuera de Culiacán. Se encontraron en una cafetería en las afueras de Monterrey, lejos de donde alguien pudiera reconocer a Santiago. Te ves fatal, dijo Jerónimo a modo de saludo. Me siento peor. Santiago se deslizó en la cabina frente a él. Dime que encontraste algo. Jerónimo sacó una tableta, tocó algunos botones y la deslizó sobre la mesa.
La vida de Héctor Guerra expuesta, o tan expuesta como un hombre como él permite. La pantalla mostraba una línea de tiempo detallada comenzando desde el nacimiento de Héctor en 1954. Santiago se desplazó a través de ella, asimilando los puntos clave. Casado con Graciela Guerra en 1978. Una hija, Julia, nacida en 1989. Graciela murió en 2015 de cáncer. Héctor se retiró de los seguros en 2010. Voluntario extensamente con programas juveniles, actividades de la iglesia, servicio comunitario. En la superficie, está limpio, dijo Jerónimo. Pero las superficies mienten. ¿Qué hay debajo? Jerónimo abrió otro documento. La carrera de seguros de Héctor fue interesante. Se especializó en ajuste de reclamos, específicamente reclamos que involucraban a niños, lesiones escolares, accidentes en patios de recreo, negligencia médica. Tenía acceso a miles de archivos que contenían información personal sobre niños vulnerables y sus familias. Santiago se sintió enfermo. Estaba cazando. Esa es mi teoría. Hablé con 3 familias que presentaron reclamos que Héctor procesó. Todos dijeron que estaba inusualmente interesado en el bienestar de los niños. Ofreció ayudar con problemas no relacionados con el seguro. Se presentó en las casas sin avisar para ver a los niños. 2 familias presentaron quejas a su compañía. Ambas quejas fueron desestimadas. Héctor tenía revisiones de desempeño estelares y una reputación impecable. ¿Qué pasó con esas familias? Una se mudó fuera del estado. Una sacó a su hijo de todas las actividades extracurriculares que Héctor había mencionado. La tercera, la expresión de Jerónimo se oscureció, su hija, una niña llamada Francisca Méndez, desapareció en 2008. Tenía 11 años, nunca fue encontrada. La sangre de Santiago se heló. ¿Crees que Héctor? Creo que Héctor sabe lo que le pasó. La línea de tiempo es sospechosa. Héctor procesó su reclamo de seguro en abril de 2008. Comenzó a ser mentor de Francisca a través de su programa de la iglesia en mayo. Ella desapareció en septiembre. La policía investigó, pero Héctor tenía una coartada. Estaba en un retiro de la iglesia a 300 kilómetros de distancia cuando ella desapareció. Entonces, no lo hizo él mismo o tuvo ayuda. Jerónimo abrió otro archivo. Aquí es donde se pone interesante. Héctor tiene un hermano, César Guerra, 5 años menor, vive en Saltillo, Coahuila. Es dueño de un lote de autos usados. Y César tiene antecedentes. Exposición indecente en 1985, intento de abuso en 1992. Cumplió 3 años, salió en el 95, y ha estado limpio desde entonces, al menos oficialmente. Santiago se reclinó. Héctor y César trabajando juntos. Especulación, pero encontré registros financieros que muestran que Héctor transfería dinero regularmente a César, cientos de miles de pesos a lo largo de los años. Y los registros telefónicos muestran que hablaban constantemente, a veces varias veces al día. ¿Podemos probar algo de esto en el tribunal? No directamente, pero establece un patrón. Muestra que Héctor tenía medios, motivo y oportunidad. Muestra que ha estado circulando alrededor de niños vulnerables durante décadas. Jerónimo cerró la tableta. Hay más. Encontré a Juan Robles, el primer marido de Julia. Hablé con él durante 2 horas. Ese hombre ha pasado por el infierno. ¿Qué dijo? Dijo que Héctor comenzó a socavar su crianza desde el primer día. Contradecía sus decisiones, les daba golosinas a los niños cuando él había dicho que no. Les decía que su padre era demasiado estricto. Manipulación clásica. Pero lo que realmente llamó la atención de Robles fue la forma en que Héctor tocaba a los niños. Nada abiertamente sexual, pero siempre encontrando razones para ser físico. Ajustando su ropa, apartando el cabello de sus caras, abrazos largos y persistentes. ¿Abusó de ellos? Robles no lo sabe. Emilia y Jacobo no hablan con él. Julia los convenció de que su padre estaba loco, que sus acusaciones sobre Héctor eran delirios paranoicos. Pero Robles tiene diarios, grabaciones de conversaciones, documentación de cada incidente, y está dispuesto a testificar. Santiago sintió que las piezas encajaban. Entonces,
Tenemos un patrón de comportamiento que abarca décadas. Tenemos múltiples familias con preocupaciones. Tenemos una posible conexión con la desaparición de una niña. Y tenemos un ex marido que presenció la manipulación de Héctor de primera mano. Y te tenemos a ti atrapando a Héctor en el acto. Jerónimo encontró sus ojos. Pero Santiago, necesitas entender que Héctor va a contraatacar. Ha estado operando durante 40 años. Tiene amigos en lugares altos, gente que le debe favores, una reputación que es a prueba de balas. En el segundo en que comiences a exponerlo, vendrá contra ti con todo lo que tiene. Que lo haga. Hablo en serio. Hombres como Héctor no solo se defienden, destruyen a sus acusadores. Necesitas estar listo para que tu pasado sea utilizado como arma. Tu divorcio, tu servicio militar, cada error que has cometido, todo saldrá a la luz. Santiago pensó en eso. Su diagnóstico de TEP después de Sinaloa. La noche en que bebió demasiado y Julia había llamado a la policía. La discusión con un vecino que casi se había vuelto física. Todo documentado. Todo listo para ser usado en su contra. Estoy listo, dijo. ¿Qué más encontraste? Jerónimo vaciló. Julia. Investigué sus antecedentes también. Y Santiago, no creo que ella sepa lo que su padre realmente es. Creo que ha sido educada toda su vida para protegerlo, para ver las críticas hacia él como ataques, para descartar cualquier cosa negativa como mentiras. Eso no es una excusa. No, pero podría ser una explicación. Jerónimo abrió un archivo más. Cuando Julia tenía 12 años, Héctor la sacó de la escuela pública. Dijo que la educaría en casa durante 6 años. Apenas salía de casa. Sin amigos de su edad, sin socialización, solo ella y Héctor. Santiago sintió que su estómago daba un vuelco. ¿Dónde estaba su madre? Graciela estaba enferma incluso entonces. Cáncer de inicio temprano, entrando y saliendo de hospitales. Héctor fue el cuidador principal de Julia durante sus años de adolescencia. Control completo sobre su educación, su vida social, su visión del mundo. La aisló, la condicionó. Sí. Y cuando finalmente fue a la universidad, conoció a Robles en cuestión de semanas, se casó en meses, tuvo hijos en un año. Como si estuviera tratando desesperadamente de crear una familia normal, pero Héctor todavía estaba allí. Siempre. Robles dijo que Héctor visitaba constantemente, llamaba varias veces al día, criticaba cada decisión de crianza, lenta y metódicamente, volvió a Julia contra su marido. Le hizo pensar que Robles era el problema, no él. Santiago cerró los ojos. Todos estos años había pensado que Julia era simplemente difícil, que su divorcio se trataba de incompatibilidad, pero ahora veía el patrón. Héctor había destruido su primer matrimonio, y luego había comenzado a trabajar en destruir el segundo. ¿Por qué me dejó Julia?, preguntó Santiago, aunque pensaba que lo sabía. Según los documentos de divorcio, eras controlador y paranoico. Te negabas a aceptar la ayuda de Héctor con el cuidado de los niños. Metiste una cuña entre Julia y su padre. La voz de Jerónimo era pesada. ¿Suena familiar? Es de lo que Robles fue acusado. Exactamente. El libro de jugadas de Héctor. Aislar a la hija. Volverla contra cualquiera que amenace su acceso a los niños. Jugar al abuelo preocupado que solo intenta ayudar. Santiago sintió rabia creciendo en su pecho. Caliente y enfocada. Héctor había manipulado a Julia toda su vida, había destruido 2 matrimonios, había ganado acceso a los niños a través de su hija, usándola como un escudo contra la sospecha. Voy a detenerlo, dijo Santiago en voz baja. No solo por Tomás, por todos ellos. Francisca Méndez, Emilia y Jacobo Robles, cada niño que ha lastimado alguna vez. Entonces necesitas ser inteligente con esto. Canales legales primero. Galván puede usar esta información para construir un caso. Pero Santiago. Jerónimo agarró su brazo. Si el sistema legal falla, si Héctor sale libre, ¿entonces qué? Santiago encontró sus ojos. Entonces me convierto en la amenaza que todos creen que soy. Jerónimo asintió lentamente. Semper Fidelis, hermano. Hasta el final.
La audiencia de custodia se llevó a cabo en la sala del tribunal de la jueza Diana Salinas, el mismo lugar donde Santiago había sido procesado. Se sentó junto a Eduardo Galván, tratando de no mirar a Julia en su silla de ruedas al otro lado del pasillo. Ella no le devolvía la mirada. La abogada de Julia era una mujer llamada Daniela Elizondo. Aguda y agresiva, presentó su caso eficientemente. Santiago Montoya era un hombre violento con antecedentes de TEP que había agredido brutalmente a su suegro y traumatizado a su hijo en el proceso. Tomás necesitaba estabilidad, seguridad y protección del comportamiento impredecible de su padre. Su señoría, concluyó Elizondo, no estamos buscando terminar permanentemente los derechos perentes del señor Montoya. Simplemente estamos pidiendo visitas supervisadas hasta que pueda probar que ha recibido tratamiento de salud mental apropiado y ya no representa un peligro. La jueza Salinas miró a Galván. Respuesta. Galván se puso de pie. Su señoría, esta petición de custodia se basa en un malentendido fundamental de lo que sucedió. El señor Montoya no atacó a Héctor Guerra por rabia o inestabilidad. Rescató a su hijo de una situación peligrosa. Y si la licenciado Elizondo realmente cree que Tomás necesita protección, debería estar cuestionando por qué Héctor Guerra tenía al niño restringido en su garaje. La evidencia de vídeo no muestra restricciones, contrarrestó Elizondo. La evidencia de vídeo muestra una versión cuidadosamente editada de los eventos. El señor Montoya tiene testimonio del detective Sergio Paredes de que el disco duro de la computadora de Héctor Guerra fue borrado recientemente. Tenemos evidencia médica de quemaduras de cuerda en las muñecas de Tomás. Tenemos una investigación previa del DIF sobre el comportamiento del señor Guerra con los niños. La voz de Galván se elevó. Su señoría, la verdadera pregunta no es si Santiago Montoya es un peligro para su hijo. Es si a Héctor Guerra se le debería permitir estar cerca de un niño nuevamente. Salinas levantó una mano. Esta audiencia es sobre custodia, no una investigación criminal del señor Guerra. Mantengámonos enfocados. Con respeto, su señoría, son inseparables. La señora Guerra está pidiendo al tribunal que restrinja el acceso de Santiago a Tomás mientras simultáneamente pide que su padre mantenga el acceso. Eso es inconcebible si Héctor Guerra es de hecho un depredador. Julia se puso de pie torpemente, dolorosamente, todavía recuperándose de la cirugía. Mi padre no es un depredador. Es un buen hombre que fue atacado en su propia casa. ¿Y Santiago? Su voz se quebró. Santiago casi lo mata. Vi las fotos. Vi lo que hizo. Ese no es el hombre con el que me casé. Ese no es alguien en quien confíe con mi hijo. Señora Guerra, dijo Salinas gentilmente. Por favor, siéntese. Su abogada hablará por usted. No. Julia se mantuvo de pie. Necesito decir esto. Santiago ha estado paranoico con mi padre durante años. Siempre vigilándolo. Siempre sospechoso. Siempre manteniendo a Tomás alejado de él. Pensé que eran celos, pero ahora creo que es algo peor. Creo que Santiago podría ser. Vaciló inestable, y no puedo arriesgar la seguridad de Tomás con la esperanza de que no lo sea. Santiago sintió cada palabra como un golpe físico. Esta era la manipulación final de Héctor, volviendo a Julia tan completamente contra él que no podía ver la verdad, incluso cuando era obvia. Galván se puso de pie. Su señoría, me gustaría llamar a un testigo. Juan Robles. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron y Robles entró. El mismo hombre de aspecto cansado de la foto, pero comportándose con propósito. Ahora fue juramentado y subió al estrado. Señor Robles, comenzó Galván. Usted estuvo casado con Julia Guerra. ¿Correcto? Durante 3 años. Tenemos 2 hijos juntos, Emilia y Jacobo. ¿Y durante ese matrimonio, tuvo preocupaciones sobre el comportamiento de Héctor Guerra con sus hijos? Sí, preocupaciones constantes. Héctor socavaba mi crianza, manipulaba a los niños, cruzaba límites que yo había establecido. Documente todo. Robles sacó una carpeta. Tengo diarios, grabaciones, fotos, años de evidencia de que Héctor Guerra es manipulador e inapropiado con los niños. Elizondo se puso de pie. Objeción.
El señor Robles es un exmarido amargado con un ajuste de cuentas pendiente. Su evidencia fue rechazada en los procedimientos de divorcio porque Héctor convenció al tribunal. Que yo estaba loco, interrumpió Robles. Justo como está tratando de convencer a todos de que Santiago está loco ahora. Es su patrón. Cualquiera que amenace su acceso a los niños es etiquetado como inestable, paranoico, peligroso. Salinas se inclinó hacia adelante. Señor Robles, ¿tiene evidencia directa de abuso? No del tipo que se mantendría en el tribunal. Héctor siempre fue demasiado cuidadoso para eso. Pero sé lo que vi. Sé cómo cambiaron mis hijos cuando pasé tiempo con él. Cómo se volvieron reservados, ansiosos. Cómo comenzaron a defenderlo contra cualquier cosa que yo dijera. Robles miró a Julia. Traté de protegerlos y los perdí por eso. Julia estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Pero si eran lágrimas de reconocimiento o negación, Santiago no podía decirlo. Su señoría, dijo Galván, tenemos un patrón de comportamientos que abarca décadas. Tenemos múltiples testigos preparados para testificar sobre la conducta inapropiada de Héctor Guerra. Tenemos evidencia de un disco duro borrado que sugiere conciencia de culpa. Y tenemos un padre que actuó para proteger a su hijo de un peligro inmediato. Santiago Montoya no necesita visitas supervisadas. Necesita que sus derechos parentales sean completamente restaurados. Salinas guardó silencio por un largo momento. Esto es lo que voy a hacer, dijo finalmente. Santiago Montoya tendrá visitas supervisadas con Tomás 2 horas por semana hasta que se resuelva el caso criminal. El supervisor será un trabajador social designado por el tribunal, no Héctor Guerra ni ningún miembro de la familia Guerra. Y ordeno una investigación completa sobre las acusaciones contra Héctor Guerra. Si hay alguna evidencia de peligro continuo para los niños, quiero saberlo. Su señoría, comenzó Elizondo. Ese es mi fallo. Este caso continúa pendiente del resultado del juicio criminal y la investigación. Salinas golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Santiago se sintió entumecido. 2 horas a la semana con su hijo, supervisado como si él fuera la amenaza. Pero al menos era algo. Al menos Tomás sabría que su padre no lo había abandonado. Fuera de la sala del tribunal, Robles se le acercó. Siento no haber podido hacer más. Hiciste suficiente. Gracias por venir. He estado esperando 15 años a que alguien tomara en serio a Héctor. Si hay algo más que pueda hacer. Lo hay. Santiago sacó su teléfono, le mostró a Robles la foto de Francisca Méndez. ¿Sabes algo sobre esta niña? Desapareció en 2008. Héctor había estado siendo su mentor. La cara de Robles se puso pálida. Francisca. La recuerdo. Emilia y Jacobo estaban en el mismo grupo juvenil de la iglesia. Francisca solía venir a nuestra casa a veces. Hizo una pausa. El día que desapareció, Héctor había llevado a varios niños a una excursión al lote de autos de su hermano en Saltillo. Santiago y Jerónimo intercambiaron miradas. El lote de César Guerra. Sí. La policía investigó, pero todos los niños dijeron que Francisca había estado allí cuando se fueron. Debe haberse alejado, perdido. Esa fue la historia oficial. Las manos de Robles temblaban. Pero Emilia me dijo algo después. Dijo que Francisca había estado llorando. Dijo que el tío César la había llevado a ver unos cachorros en la oficina trasera y cuando salió estaba alterada. Emilia trató de hablar con ella, pero Héctor les dijo que se callaran. Dijo que Francisca solo extrañaba su casa. ¿Le dijiste a la policía? Lo intenté. Dijeron que era un rumor, que Emilia era demasiado joven para ser un testigo confiable. Y para entonces Julia había dejado de permitirme ver a los niños de todos modos. Robles parecía atormentado. He vivido con la culpa todos los días preguntándome si podría haber hecho más. Podrías hacer más ahora, dijo Santiago. Dile esto a la policía. Dile esto a la fiscalía. El caso de Francisca Méndez todavía está abierto. Si hay alguna posibilidad de averiguar qué le pasó. Lo haré hoy. Robles asintió. Y Santiago, recupera a tu hijo.
No dejes que Héctor destruya otra familia. Después de que Robles se fue, Jerónimo apartó a Santiago. Necesitamos hablar sobre César Guerra. Te escucho. Hice más indagaciones. El lote de autos de César está en una propiedad grande, 4 hectáreas. La mayor parte es solo almacenamiento para vehículos, pero hay una vieja bodega en la parte trasera que ha estado allí desde antes de que César comprara el lugar. Jerónimo sacó imágenes satelitales en su teléfono. Revisé los registros de propiedad. Esa bodega no tiene electricidad, ni agua, ni permisos para ningún tipo de renovación, pero alguien lo ha estado usando. Santiago sintió que el frío se filtraba en sus huesos. ¿Cómo lo sabes? Porque conduje hasta allí ayer. Eché un vistazo alrededor. La bodega está cerrada, pero pude ver a través de los huecos en las paredes. La voz de Jerónimo bajó. Santiago, hay muebles adentro, una cama, cadenas montadas en las paredes y láminas de plástico cubriendo el suelo. Dios santo. Lo reporté a la policía de Saltillo. Pista anónima, pero no sé si lo tomarán en serio sin más evidencia. Jerónimo encontró sus ojos. Podríamos volver esta noche, obtener fotos, obtener pruebas. Pero Santiago, si hacemos esto, estamos cruzando una línea, allanamiento de morada, posiblemente contaminando una escena del crimen. Santiago pensó en Francisca Méndez. Pensó en todos los otros niños que podrían haber estado en esa bodega. Pensó en Tomás, que podría haber terminado allí si Santiago no hubiera recibido ese mensaje de texto a tiempo. Vamos esta noche, dijo Santiago. Y llevamos todo lo que necesitamos para documentar lo que hay allí. Si nos atrapan. No nos atraparán. ¿Somos marinos, Jerónimo? Hemos irrumpido en complejos hostiles en medio de territorio enemigo. Podemos manejar una bodega en Saltillo. Jerónimo sonrió sombríamente. Semper Fidelis. Semper Fidelis. El lote de autos de César Guerra estaba a 25 kilómetros de Saltillo, rodeado de desierto y matorrales. Santiago y Jerónimo llegaron a las 2 de la madrugada vestidos de negro, llevando cámaras y herramientas para abrir cerraduras. El lote estaba oscuro, asegurado por una cerca de alambre con un candado endeble. Jerónimo cortó el candado en 30 segundos. Se movieron silenciosamente a través de filas de autos usados, dirigiéndose hacia la bodega que Jerónimo había descrito. Se alzaba contra el cielo nocturno, madera vieja y metal oxidado, pareciendo abandonado y siniestro. La puerta de la bodega tenía una cerradura más nueva, de grado industrial, cara. Alguien quería mantener a la gente fuera o mantener algo dentro. Jerónimo trabajó en la cerradura mientras Santiago vigilaba. Pasaron 3 minutos. 5. Luego un suave clic. Estamos dentro, susurró Jerónimo. La puerta de la bodega se abrió con un chirrido metálico que pareció imposiblemente fuerte en el silencio. Santiago encendió su linterna, barrió el haz a través del interior. Jerónimo no había estado exagerando. La bodega había sido convertida en un espacio de pesadilla. Un dormitorio de algún tipo, pero nada en él sugería comodidad. Una cama individual estaba contra una pared. Colchón a rayas manchado con sustancias que Santiago no quería identificar. De hecho, había cadenas montadas en las paredes con esposas todavía unidas. Las láminas de plástico cubrían la mayor parte del piso y debajo de ellas Santiago podía ver manchas oscuras. Pero lo que hizo que se le cortara la respiración fueron las fotos. Docenas de ellas clavadas en las paredes. Niños de diferentes edades, diferentes géneros, pero todos con las mismas expresiones aterrorizadas. Santiago reconoció a Francisca Méndez inmediatamente. Había al menos 15 fotos de ella documentando su tiempo en este lugar. La foto final la mostraba diferente, con ojos vacíos, rota. Documenta todo, dijo Santiago con voz tensa. Fotos, vídeo, medidas. Necesitamos que esto sea admisible. Trabajaron rápida y metódicamente. Jerónimo fotografió cada superficie mientras Santiago recolectaba evidencia física cuidadosamente usando guantes para evitar contaminación. Había cabellos en la almohada, manchas en las sábanas, rasguños en las paredes que podrían contener ADN. En una esquina, Santiago encontró una caja de metal cerrada con llave. La abrió haciendo palanca.
Dentro había tarjetas SD, docenas de ellas, cada una etiquetada con fechas e iniciales. Jerónimo, mira esto. Jerónimo se acercó, examinó la caja. Evidencia de vídeo probablemente. FM 8 de septiembre leyó Santiago de una tarjeta. Francisca Méndez septiembre de 2008. No lo mires, dijo Jerónimo rápidamente. No podemos manejar esto nosotros mismos. Esto tiene que ir directamente a la Fiscalía Federal. Santiago quería discutir. Quería saber qué había en esas tarjetas. Pero Jerónimo tenía razón. Lo que sea que Héctor y César hubieran hecho a estos niños, necesitaba ser procesado oficialmente con la cadena de custodia adecuada. Terminaron de documentar la escena en 40 minutos, luego cerraron la bodega detrás de ellos y se retiraron a la camioneta de Jerónimo. Santiago se sentó en el asiento del pasajero tratando de procesar lo que habían encontrado. ¿Cuántos? ¿Cuántos niños?, preguntó finalmente. ¿Basado en las fotos? Al menos 20, tal vez más. Jerónimo encendió el motor. Héctor y César han estado haciendo esto durante décadas. Y se han estado saliendo con la suya. Ya no más. Condujeron directamente a la delegación de la Fiscalía General de la República, FGR, en Escobedo y exigieron hablar con alguien. La agente de guardia, una mujer llamada Elisa Santillán, inicialmente los trató con sospecha hasta que Santiago expuso lo que habían encontrado. Irrumpieron en la bodega, dijo Santillán rotundamente. Sí, lo que significa que cualquier evidencia que recolectamos es inadmisible en un juicio directo, pero les da causa probable para una orden de cateo. Pueden volver legalmente, procesar la escena adecuadamente, y una vez que lo hagan, tendrán todo lo que necesitan para arrestar a Héctor y César Guerra por secuestro, abuso y homicidio. Santillán los estudió por un largo momento. ¿Por qué debería creerles? Porque estoy a punto de entregarle 3 tarjetas SD que apuesto contienen evidencia de vídeo de abuso infantil, y porque cada hora que espera es otra hora que esos 2 hombres caminan libres. Santiago puso las tarjetas en su escritorio. No me importa si me acusan de allanamiento. Me importa la justicia para esos niños. Santillán tomó una de las tarjetas, la giró en su mano. Esperen aquí. Desapareció en una oficina trasera. Santiago y Jerónimo se sentaron en el área de espera, exhaustos y alterados simultáneamente. Pasó 1 hora, luego 2. Finalmente, Santillán regresó con otro agente, mayor, de aspecto severo, presentado como el agente especial Néstor Delgado, de la Unidad de Crimen Organizado. Examinamos las tarjetas SD, dijo Delgado sin preámbulos. Lo que hay en ellas es lo peor que he visto en 20 años de servicio. Estamos reuniendo un equipo ahora para ejecutar una orden de cateo en la propiedad de César Guerra. También obtendremos órdenes para la casa de Héctor Guerra y cualquier otra propiedad con la que esté asociado. Santiago sintió que algo en su pecho se relajaba ligeramente. Gracias. No me agradezca todavía. Cometieron un delito federal esta noche. Podría arrestarlos a ambos ahora mismo. Pero no lo hará, dijo Jerónimo, porque sabe que hicimos lo que había que hacer. Lo que sé es que ustedes 2 son muy valientes o muy estúpidos. La expresión de Delgado se suavizó fraccionalmente. Por lo que vale, tengo una hija. Si alguien le hubiera hecho lo que Héctor Guerra le hizo a su hijo, habría hecho lo mismo. Tal vez peor. ¿Esto ayuda a mi caso?, preguntó Santiago. Prueba que Héctor Guerra es un depredador. Establece un patrón de comportamiento y una vez que lo arrestemos a él y a César, será mucho más difícil para la fiscalía pintarlo a usted como el villano. Delgado le entregó a Santiago una tarjeta. Manténganse disponibles. Necesitaremos su testimonio para el caso federal. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre el cerro de la Silla. Santiago y Jerónimo se pararon en el estacionamiento viendo a Monterrey despertar a su alrededor. Lo hicimos, dijo Jerónimo en voz baja. Lo tenemos. Aún no. Héctor sigue libre. Sigue manipulando a Julia y Tomás sigue sin hablar. Santiago miró a su amigo. Pero estamos más cerca de lo que hemos estado nunca. ¿Qué sigue? Sigue que me preparo para el juicio y averiguo cómo llegar a mi hijo antes de que sea demasiado tarde.
Las visitas supervisadas con Tomás ocurrieron en una habitación estéril en el DIF Capullos con una trabajadora social llamada Josefina Campos observando todo. Santiago se sentó a un lado de la mesa y Tomás se sentó al otro, y la distancia entre ellos se sentía como kilómetros. «Hola, amigo», dijo Santiago suavemente. Tomás miró sus manos, no respondió. «Sé que las cosas han sido aterradoras. Sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas que te amo, y estoy luchando para asegurarme de que estés a salvo». «Nada. Fuiste tan valiente enviándome ese mensaje de texto. Te salvaste a ti mismo, Tomás. Eres un héroe». Las manos de Tomás se cerraron en puños. Todavía sin palabras. Santiago sintió la desesperación aumentando. 2 horas a la semana no era suficiente tiempo. Tomás necesitaba terapia intensiva, necesitaba tiempo para procesar el trauma, necesitaba sentirse lo suficientemente seguro para hablar. Pero con las restricciones de custodia y el juicio criminal inminente, Santiago no podía proporcionar nada de eso. «Traje algo», dijo Santiago. Sacó un tablero de ajedrez. El mismo conjunto que había usado para enseñarle a Tomás los conceptos básicos del juego. «¿Recuerdas cómo te estaba enseñando? Te estabas volviendo realmente bueno». Por primera vez, Tomás levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Santiago y había algo en ellos. Reconocimiento tal vez, o esperanza. «¿Puedo armarlo?», preguntó Santiago a la trabajadora social. Josefina asintió. «Está bien». Santiago organizó las piezas. Le mostró a Tomás dónde sentarse frente a él. «Estabas aprendiendo la apertura del peón de rey. ¿Recuerdas? El peón de rey se mueve hacia adelante 2 espacios. Lenta, vacilantemente, Tomás extendió la mano y movió su peón. Jugaron durante 1 hora. Tomás no habló, pero sus movimientos se volvieron más seguros. Y cuando Santiago dejó deliberadamente una apertura que Tomás podía explotar, su hijo la tomó, capturando a la reina de Santiago con un caballo. «Buena jugada», dijo Santiago, sonriendo. «¿Viste el patrón? Pensaste por delante». Tomás casi sonrió. «Casi». Cuando terminó su tiempo, Santiago se arrodilló junto a su hijo. «Tomás, necesito que sepas algo. Lo que pasó con el abuelo Héctor. Eso no fue tu culpa. Y lo que hice, fui yo protegiéndote. Lo haría de nuevo en un instante». Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. Abrió la boca como para hablar, luego la cerró de nuevo. «Está bien», dijo Santiago gentilmente. «Tómate tu tiempo. Cuando estés listo para hablar, estaré aquí. Siempre». Josefina tocó el hombro de Santiago. Se acabó el tiempo. Santiago abrazó a Tomás, un abrazo rápido y feroz, y luego lo dejó ir. Vio cómo Josefina lo llevaba lejos, vio a su hijo mirar hacia atrás una vez antes de desaparecer por la puerta. Afuera, Eduardo Galván estaba esperando. «¿Cómo fue?». Movió una pieza de ajedrez. «Es un comienzo». «Bien, porque tenemos novedades. La FGR allanó la propiedad de César Guerra esta mañana. Encontraron exactamente lo que dijiste que había. Han arrestado a César y lo han vinculado a proceso por secuestro, abuso y el homicidio de Francisca Méndez». Santiago sintió que la vindicación surgía a través de él. «¿Qué pasa con Héctor?». «Todavía en el hospital, pero una vez que sea médicamente autorizado, será arrestado también». La FGR encontró correspondencia entre Héctor y César, correos electrónicos, mensajes de texto, sesiones de planificación. Han estado trabajando juntos durante 40 años. Galván hizo una pausa. También encontraron referencias a otras ubicaciones, otras bodegas. «Santiago, esto es más grande de lo que pensábamos». «¿Cuántas víctimas?». «Están estimando al menos 50, tal vez más. Niños que desaparecieron, niños que nunca fueron reportados como desaparecidos, niños cuyas familias fueron manipuladas o sobornadas». La voz de Galván era pesada. «La fiscalía lo está llamando una de las redes de trata y abuso infantil más grandes del norte del país». Santiago se sentó pesadamente en un banco. 50 niños,
50 familias destruidas, y Tomás casi había sido el 51. Esto cambia todo para tu caso, continuó Galván. La fiscalía tendrá dificultades para argumentar que exageraste cuando Héctor ha sido arrestado por décadas de abuso infantil. Podríamos incluso lograr que se retiren los cargos por completo. No me importan los cargos. Me importa recuperar a Tomás. Trabajaremos en eso. Pero Santiago, hay algo más. Julia ha sido informada sobre el arresto de su padre. Y según su abogada, no lo está tomando bien. Define no tomarlo bien. Está en negación, afirmando que es un error, que su padre está siendo incriminado. Ha contratado a un abogado defensor penalista para él. Galván encontró los ojos de Santiago. Ella no está lista para enfrentar la verdad todavía. Santiago pensó en Julia en esa sala del tribunal levantándose para defender a su padre. Pensó en los años de condicionamiento, de manipulación, de Héctor construyendo cuidadosamente una realidad donde él siempre era la víctima y cualquiera que se le opusiera era el enemigo. Tendrá que enfrentarlo eventualmente, dijo Santiago. La evidencia es abrumadora. Enfrentarlo y aceptarlo son cosas diferentes. La visión del mundo entera de Julia está construida alrededor de que su padre es un buen hombre. Destruir esa base podría romperla. Entonces que se rompa. Pero no consigue sacrificar a Tomás para mantener su engaño. Galván asintió. Justo. Mientras tanto, concéntrate en reconstruir tu relación con Tomás. Los cargos en tu contra probablemente serán retirados o reducidos drásticamente dentro de un mes. Y una vez que eso suceda, podemos presionar por la restauración completa de la custodia. Y si Julia lucha contra eso, entonces presentamos evidencia de su negación, su negativa a proteger a Tomás de un depredador conocido, su priorización de la seguridad de su padre sobre la de su hijo. Ningún juez de lo familiar se pondrá de su lado después de eso. Santiago debería haberse sentido aliviado, pero todo lo que sentía era cansancio. Cansado de luchar. Cansado de esperar. Cansado de ver sufrir a su hijo mientras el sistema legal se movía a su paso glacial. Quiero ver a Héctor, dijo Santiago de repente. Esa es una idea terrible. Estás bajo una orden de restricción. No me importa. Necesito mirarlo a los ojos. Necesito asegurarme de que sepa que perdió. Santiago. Voy a ir. Santiago se puso de pie. Cono sintió aprobación. Galván suspiró. Entonces al menos déjame ir contigo. Como tu abogado, puedo alegar que estoy facilitando la comunicación entre las partes. Es endeble, pero podría mantenerte fuera del penal. Héctor Guerra había sido trasladado de terapia intensiva a una ala segura del hospital con un agente federal, apostado fuera de su puerta. Su cara todavía estaba hinchada por la paliza de Santiago, su brazo en un yeso, sus costillas envueltas. Pero sus ojos estaban agudos y alertas cuando Santiago entró. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo Héctor, con voz rasposa pero clara. No pudiste resistir venir a regodearte. Santiago acercó una silla junto a la cama, se sentó. No estoy aquí para regodearme. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Para amenazarme? ¿Para terminar lo que empezaste en mi garaje? Estoy aquí para entender. Santiago mantuvo su voz nivelada. ¿Por qué niños? ¿Por qué tu propio nieto? Héctor sonrió. Esa misma sonrisa agradable que Santiago siempre había odiado. ¿Por qué podía? Porque eran vulnerables y yo no. Porque me daba algo que nadie más podía quitarme. Poder. Control. Que es lo mismo. Héctor se movió en la cama. Hizo una mueca. ¿Crees que eres tan diferente de mí, Santiago? Usaste tu puño en ese garaje. Me lastimaste porque podías. Porque yo era vulnerable y tú no. Te lastimé para salvar a mi hijo. Y yo lastimé a niños porque me hacía sentir bien. Todos tenemos nuestras razones. La sonrisa de Héctor se ensanchó. La diferencia es que nunca me mentí a mí mismo sobre lo que era. Tú todavía finges que eres un héroe. Santiago sintió rabia acumulándose pero la forzó hacia abajo. Enojarse era lo que Héctor quería.
Perder el control probaría el punto de Héctor. Tomás va a testificar en tu contra, dijo Santiago en su lugar. Cuando esté listo, les dirá a todos lo que hiciste, y pasarás el resto de tu vida en prisión. Tal vez. O tal vez nunca volverá a hablar. Los niños son resilientes, pero también son tan frágiles. Un trauma como ese puede romperlos permanentemente. Los ojos de Héctor brillaron. He estado haciendo esto el tiempo suficiente para saberlo. Algunos niños se recuperan. Algunos nunca se recuperan. Y algunos, como Francisca Méndez, desaparecen por completo. Tú la mataste. Cree arte. Hermoso. Terrible arte. Ella era especial. Tanto miedo. Tanto dolor. Gritó durante horas antes de romperse. Antes de volverse dócil, antes de volverse perfecta. La voz de Héctor era soñadora, nostálgica. César quería mantenerla más tiempo, pero sabía que la echarían de menos eventualmente. Así que le dimos paz. Rápido, indoloro. Una misericordia, realmente. Las manos de Santiago agarraron los brazos de la silla tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Cada instinto le gritaba que se abalanzara sobre la cama para terminar lo que había comenzado en ese garaje. Pero Galván estaba justo allí, y el agente federal estaba afuera. Y darle a Héctor lo que quería, una reacción violenta, solo le daría la razón. No vas a romperme, dijo Santiago en voz baja. Y no vas a romper a Tomás. Somos sobrevivientes, ambos. ¿Lo son? Héctor inclinó la cabeza. Porque desde donde estoy sentado, ya he ganado. Tuve a Tomás durante 1 hora, Santiago. 1 hora. Y en esa hora, le mostré cosas, le dije cosas, hice cosas que se quedarán con él para siempre. Nunca será el mismo. Incluso si testifica, incluso si voy a prisión, me llevará con él siempre. Santiago se levantó abruptamente. Estás equivocado. Tomás es más fuerte de lo que crees. Y cuando hable, tu legado no será miedo. Será justicia. Hablado como alguien que nunca ha roto verdaderamente a un niño. La sonrisa de Héctor se desvaneció. Pero aprenderás en los años venideros cuando Tomás se despierte gritando. Cuando se estremezca ante ruidos fuertes, cuando no pueda confiar en nadie, no pueda amar adecuadamente, no pueda funcionar. Recordarás esta conversación. Recordarás que te advertí. Santiago caminó hacia la puerta y luego se detuvo. Espero que vivas mucho tiempo, Héctor. Espero que vivas décadas en una celda rodeado de reclusos que sepan lo que eres. Espero que cada día sea peor que el anterior. Y espero que cuando finalmente mueras sabiendo que todo lo que construiste, cada relación que tuviste, cada ilusión de respetabilidad, todo se vino abajo. Poético pero hueco. Héctor cerró los ojos. Solo estás enojado porque vi a través de ti desde el principio. Sabía lo que eras. Un hombre violento fingiendo ser civilizado. Un asesino con disfraz de padre. Me diste la razón en el momento en que pusiste tus manos alrededor de mi garganta. Santiago salió sin responder. En el pasillo, Galván esperaba. Eso salió bien, dijo Galván secamente. Obtuve lo que necesitaba, que era confirmación de que es un monstruo y que Tomás necesita que sea más fuerte que mi rabia. Santiago comenzó a caminar hacia la salida. Vamos. Tenemos un juicio para el que prepararnos. El juicio de Héctor Guerra, separado del proceso por lesiones de Santiago, comenzó 3 semanas después en el Palacio de Justicia. La sala estaba llena de medios, víctimas, familias y personas que simplemente querían ver a un monstruo llevado ante la justicia. Santiago se sentó en la galería viendo cómo la fiscalía exponía décadas de horror. La evidencia era abrumadora, las tarjetas SD de la bodega de César, cadenas de correo electrónico entre los hermanos, registros financieros que mostraban pagos a familias cuyos hijos habían desaparecido, testimonios de sobrevivientes adultos que habían sido abusados hace años y finalmente habían encontrado el coraje para hablar. Y enterrado en la evidencia había algo que hizo que la sangre de Santiago se helara. Imágenes de la hora de Tomás en el garaje de Héctor. La fiscalía reprodujo solo fragmentos, lo suficiente para establecer lo que había sucedido sin traumatizar a la sala,
Pero Santiago observó cada segundo. Vio a Héctor atar a su hijo a esa silla con precisión metódica. Lo vio configurar la cámara, ajustar la iluminación. Lo vio inclinarse cerca de Tomás y susurrar cosas que hacían que los ojos del niño se abrieran de par en par por el terror. Lo vio disponer los instrumentos en el banco de trabajo, describiendo lo que planeaba hacer con cada uno. Y luego vio la cara de su hijo mientras Héctor recogía los alicates. Mientras se movía hacia Tomás con esa sonrisa agradable, mientras decía, «Esto va a doler, Tomás. Pero el dolor es como aprendemos». El vídeo se cortó allí. Ahí fue cuando Santiago había irrumpido, cuando Héctor había sido obligado a detenerse. Julia había estado en la sala antes, pero se había ido durante la evidencia de vídeo. Santiago no la culpaba. Él también quería irse. Quería dejar de ver lo que había visto. Pero se obligó a quedarse, a ser testigo de cada momento del terror de su hijo, porque Tomás merecía eso. Tomás merecía a alguien que no apartara la mirada. Juan Robles testificó sobre la manipulación de Héctor a su familia. Otros 3 hombres y mujeres testificaron sobre sus experiencias en el programa de mentoría de Héctor. Y luego la fiscalía llamó al detective Sergio Paredes, quien guió al juez a través de la investigación que había seguido a la llamada de emergencia de Santiago. En mis 15 años como investigador, dijo Paredes, nunca me he encontrado con un depredador tan sofisticado como Héctor Guerra. Construyó toda su vida alrededor del acceso a los niños. Su carrera, su trabajo voluntario, sus relaciones familiares. Cada elección fue calculada para maximizar la oportunidad mientras minimizaba la sospecha. El abogado defensor, un hombre de aspecto cansado llamado Manuel Salas, que claramente había tomado el caso solo porque todos merecían representación, hizo lo mejor que pudo. Argumentó que Héctor era anciano, que había sido coaccionado a confesar por investigadores demasiado entusiastas, que la evidencia era circunstancial. Pero nadie le creyó, no después de los vídeos, no después de los testimonios, no después del peso puro de décadas de víctimas. El tribunal colegiado deliberó durante menos de 2 horas. Culpable de todos los cargos. Secuestro agravado, trata de personas, pornografía infantil, delincuencia organizada y homicidio calificado por la muerte de Francisca Méndez. Héctor no mostró emoción cuando se leyó el veredicto. Simplemente se quedó allí, esposado con las manos a la espalda, con esa sonrisa agradable todavía en su rostro, como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona, como si todavía tuviera el control. La sentencia llegó una semana después. El juez, un hombre severo llamado Julián Domínguez, no se anduvo con rodeos. Señor Guerra, en 30 años en el estrado, he sentenciado a sicarios y secuestradores. Pero ninguno de ellos ha sido tan fundamentalmente malvado como usted. Usted convirtió la confianza en un arma. Explotó a inocentes. Destruyó vidas para su propia gratificación. La voz de Domínguez era fría. Lo condeno a prisión vitalicia y espero que viva mucho, mucho tiempo. Héctor fue llevado encadenado. Santiago lo vio irse sin sentir nada. Ni satisfacción, ni alivio, solo un reconocimiento hueco de que la justicia, aunque servida, no podía deshacer el daño que Héctor había causado. Fuera del tribunal, los reporteros rodearon a Santiago. Respondió algunas preguntas. Sí, estaba aliviado. Sí, esperaba que esto trajera cierre a las familias de las víctimas. Sí, estaba enfocado en ayudar a sanar a su hijo. Pero lo que no les dijo a los reporteros era que su propio proceso aún estaba pendiente. Los cargos de lesiones no habían sido retirados a pesar de la evidencia de los crímenes de Héctor. La fiscalía ofrecía un acuerdo de procedimiento abreviado, lesiones en riña, libertad condicional, clases de manejo de la ira. Galván le aconsejó que lo tomara. Evitarás el penal, dijo Galván. Recuperarás a Tomás más rápido. Y dadas las circunstancias, es más que justo. Es admitir que hice algo mal. Hiciste algo mal ante la ley. Golpeaste a un anciano hasta dejarlo medio muerto. El hecho de que se lo mereciera no cambia el Código Penal. Santiago pensó en eso. Pensó en sus manos alrededor de la garganta de Héctor. La satisfacción que había sentido con cada golpe, el momento en que había considerado apretar hasta que Héctor dejara de respirar. Aceptaré el trato, dijo finalmente, pero solo si incluye el restablecimiento total de la patria potestad.
Negociaré eso. 2 meses después de la sentencia de Héctor, Santiago se paró en la misma sala del tribunal para su propia resolución. Se declaró culpable de lesiones simples, un delito menor en este contexto. La jueza Salinas lo sentenció a 2 años de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y terapia obligatoria. Señor Montoya, dijo Salinas, lo que hizo fue comprensible, pero no legal. Sin embargo, dadas las circunstancias extraordinarias y dado que sus acciones llevaron directamente a la captura de un depredador en serie, estoy siendo tan indulgente como la ley permite. También otorgó el restablecimiento total de la patria potestad y custodia de Santiago. Julia había solicitado la custodia compartida, pero Salinas falló en su contra. La señora Guerra ha demostrado una incapacidad para reconocer amenazas a la seguridad de su hijo, explicó Salinas. Hasta que complete una terapia extensa y pueda demostrar un juicio apropiado, el señor Montoya tendrá la custodia física y legal primaria. La señora Guerra tendrá visitas supervisadas. Julia estaba sentada en la sala del tribunal, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Había envejecido en los meses desde el arresto de Héctor, perdido peso, desarrollado líneas alrededor de sus ojos, se movía con el agotamiento de alguien que lleva un peso insoportable. Santiago sintió un destello de lástima por ella, pero no pudo obligarse a consolarla. Ella había elegido a su padre sobre su hijo. Tendría que vivir con esa decisión. Después de la audiencia, Santiago condujo hasta las instalaciones del DIF Capullos para recoger a Tomás. Su hijo estaba esperando en la sala común jugando al ajedrez con Josefina Campos. «Papi». Tomás saltó y corrió hacia él. La primera vez que hablaba desde ese día en el garaje. Santiago cayó de rodillas y atrajo a Tomás en un fuerte abrazo. «Hola, amigo. ¿Estás listo para volver a casa? ¿Se acabó? ¿El abuelo realmente se ha ido?» «Se ha ido. Nunca te volverá a lastimar». «¿Nunca volverá a lastimar a nadie?» Tomás se apartó, miró a Santiago con esos serios ojos de 6 años. «¿Fuiste a la cárcel?» «No». La jueza entendió por qué hice lo que hice. «Porque me estabas protegiendo. Siempre, sin importar qué». Santiago se puso de pie, tomó la mano de Tomás. «Vamos, volvamos a casa». Salieron de las instalaciones hacia el brillante sol de Monterrey. Jerónimo estaba esperando junto a la camioneta recién recuperada de Santiago, sosteniendo un regalo envuelto. «Bienvenido de vuelta», Tomás, dijo Jerónimo, entregándole el regalo. «Tu papá me dijo que te gustan los dinosaurios». Tomás lo abrió para encontrar un modelo detallado de un T-Rex. Su cara se iluminó, la primera sonrisa real que Santiago había visto en meses. «Gracias». Tomás abrazó al dinosaurio. «Papi, ¿podemos ir al parque?» «Podemos hacer lo que quieras». Condujeron hasta el Parque Fundidora, los tres, y pasaron la tarde como gente normal. Tomás jugó en los columpios, corrió por los jardines con la energía de un niño que había estado encerrado demasiado tiempo. Y lenta, gradualmente, Santiago sintió que la tensión que había estado cargando durante meses comenzaba a disminuir. Esa noche, después de que Jerónimo se fue y Tomás estaba en la cama, Santiago se sentó en la sala de estar de su pequeño departamento y se permitió sentir todo lo que había estado conteniendo. El miedo, la rabia, el dolor por la inocencia perdida de su hijo, la culpa de no haber protegido a Tomás de Héctor antes. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sergio Paredes: «Oí que recuperaste a Tomás. Felicidades. ¿Te invito una cerveza y una carne asada algún día?» Santiago sonrió. «Me gustaría eso». Otro mensaje. Este de Eduardo Galván: «Lo hiciste bien, Marino. Tu hijo tiene suerte de tenerte». Y finalmente, uno de un número desconocido: «Soy Juan Robles. Quería que supieras que Emilia y Jacobo se comunicaron conmigo por primera vez en 10 años. Dijeron que estaban listos para hablar sobre lo que hizo Héctor. Gracias por devolverme a mis hijos». Santiago miró ese último mensaje durante mucho tiempo. No solo había salvado a Tomás. Al exponer a Héctor, al negarse a permanecer en silencio, incluso cuando le costó todo, también había dado a otras familias una oportunidad de sanar. Caminó hacia la habitación de Tomás, se paró en la puerta, viendo a su hijo dormir.
La luz nocturna proyectaba suaves sombras sobre la cara de Tomás. Pacífico ahora, a salvo ahora. Santiago había pensado que lo había perdido todo. Su libertad, su reputación, su relación con su hijo. Pero mirando a Tomás ahora, se dio cuenta de que había ganado algo más importante. Había ganado la prueba de que el amor era más fuerte que el mal. Que el coraje importaba, que defender lo que era correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando te costaba todo, valía la pena. Te amo, amigo, susurró Santiago. Y prometo que pasaré cada día por el resto de mi vida asegurándome de que te sientas seguro de nuevo. Tomás se movió ligeramente, sonrió en su sueño, y Santiago supo que iban a estar bien. No hoy, no mañana, pero eventualmente iban a estar bien. 6 meses después, Santiago estaba sentado frente a Tomás en su restaurante favorito en San Pedro, viendo a su hijo trabajar metódicamente a través de un tablero de ajedrez que Santiago había colocado entre sus platos. Tomás había sanado notablemente en esos 6 meses. Terapia 2 veces por semana, ambiente hogareño estable, amor y apoyo consistentes. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía se estremecía ante ciertos sonidos o movimientos, pero estaba mejorando. Jaque mate, anunció Tomás, moviendo su reina a posición. Santiago estudió el tablero, luego se rió. Me atrapaste de nuevo. Te estás volviendo demasiado bueno en esto. Tú me enseñaste. Dijiste siempre pensar 3 movimientos por delante. Dije eso. Santiago reinició el tablero. ¿Sabes qué? Estoy orgulloso de ti, Tomás. No solo por ser bueno en ajedrez. Por ser valiente. Tomás miró hacia abajo. No fui valiente. Tenía miedo. Ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo que necesitas hacer, incluso cuando estás aterrorizado. Me enviaste ese mensaje. Te salvaste a ti mismo, pero también me salvaste a mí. Viniste cuando llamé. Siempre vendré cuando llames. Eso es lo que hacen los papás. Santiago extendió la mano a través de la mesa, apretó la mano de Tomás. Y quiero que sepas que lo que pasó con el abuelo Héctor. No fue tu culpa. Nada de eso fue tu culpa. Tomás se quedó callado por un momento. La doctora Campos dice eso también. Dice, las cosas malas a veces pasan y no es culpa de nadie excepto de la persona mala. La doctora Campos tiene razón. ¿Tú todavía ves a la doctora Campos también? Veo a un consejero diferente. Pero sí, todavía voy, igual que tú, por lo que pasó. Porque todos necesitan ayuda a veces, incluso los adultos. Incluso los marinos. Santiago sonrió. No hay vergüenza en necesitar ayuda, amigo. La vergüenza está en no pedirla cuando la necesitas. Su comida llegó. Hamburguesas y papas fritas. Las favoritas de Tomás. Comieron en un silencio cómodo por un rato y Santiago sintió una satisfacción que no había experimentado en años. Esto era lo que importaba. Este momento, esta conexión con su hijo. Papi, dijo Tomás eventualmente. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Te alegras de haber lastimado al abuelo Héctor? Santiago consideró la pregunta cuidadosamente. Me alegra haberlo detenido. Me alegra haberte protegido. Pero no me alegra haberlo lastimado. No de la forma en que lo hice. Fui más lejos de lo que debería. Perdí el control. Y eso es algo en lo que estoy trabajando en terapia. Pero se lo merecía. Tal vez. Probablemente. Pero eso no significa que yo debiera haber sido quien lo entregara. Para eso está el sistema de justicia. Pero el sistema de justicia es lento. Tú me dijiste eso. Es lento e imperfecto, pero es lo que tenemos. Y al final, funcionó. Héctor está en el penal. Tú estás a salvo. Los otros niños que lastimó tienen justicia. Tomás asintió lentamente. Yo testifiqué, ¿recuerdas? A la fiscalía. Les dije todo. Lo sé. Y eso fue increíblemente valiente. Fue difícil, pero quería ayudar a los otros niños. Los de las fotos. La voz de Tomás se volvió pequeña.
Había muchos niños, papi. Lo sabía. Pero ayudaste a detenerlo de lastimar a más. Eres un héroe, Tomás. Terminaron de comer y se dirigieron a casa. Santiago estaba acostando a Tomás cuando su hijo agarró su mano. Papi, ¿revisarás mi armario? Por supuesto. Santiago revisó el armario, debajo de la cama, detrás de las cortinas. El mismo ritual que habían desarrollado durante los últimos meses. Tomás necesitaba saber que el espacio era seguro antes de poder dormir. Todo despejado, informó Santiago. ¿Puedes dejar la luz nocturna encendida? Absolutamente. ¿Y puedes quedarte hasta que me duerma? No voy a ninguna parte, amigo. Santiago se sentó en la silla junto a la cama de Tomás, viendo a su hijo relajarse gradualmente. Mientras la respiración de Tomás se estabilizaba, el teléfono de Santiago vibró silenciosamente. Una alerta de noticias. Héctor Guerra encontrado muerto en su celda. Aparentemente suicidió. Santiago leyó el artículo rápidamente. Héctor había fabricado una soga con sus sábanas, se había ahorcado en su celda. Los guardias lo habían encontrado durante las rondas matutinas. No había dejado nota. Santiago sintió una compleja mezcla de emociones. Alivio de que Héctor se hubiera ido, de que nunca volvería a ser una amenaza. Ira de que hubiera tomado el camino fácil, evitado pasar décadas pagando por sus crímenes. Y una extraña clase de paz. La sensación de que este capítulo estaba final y verdaderamente cerrado. No le diría a Tomás esta noche. Tal vez no por mucho tiempo. Tomás estaba sanando, avanzando, y no necesitaba saber que el monstruo que lo aterrorizó estaba muerto. Eventualmente, cuando Tomás preguntara, Santiago le diría la verdad. Pero por ahora, dejó que su hijo durmiera pacíficamente, seguro en el conocimiento de que estaba a salvo. Santiago se quedó en esa silla mucho después de que Tomás se durmiera, observando el suave subir y bajar del pecho de su hijo, escuchando los sonidos tranquilos de su pequeño departamento. Pensó en todo lo que había sucedido, el terror de ese día, los meses de batallas legales, el lento proceso de curación. Había perdido su matrimonio, perdido su reputación temporalmente, perdido meses de su vida por el miedo y la incertidumbre. Pero había ganado algo también. Certeza absoluta sobre lo que importaba. Tomás importaba. Proteger a los inocentes importaba. Enfrentarse al mal, incluso cuando costaba todo, importaba. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Julia. Escuché lo de papá. ¿Podemos hablar? Santiago miró el mensaje. Julia había estado asistiendo a terapia regularmente. Según sus informes al tribunal, estaba aceptando lenta y dolorosamente lo que su padre había sido. Pero Santiago no estaba listo para perdonarla todavía. Tal vez nunca lo estaría. Escribió de vuelta, todavía no. Dale tiempo. Su respuesta llegó rápidamente, entiendo. Dile a Tomás que lo amo. Lo haré. Santiago dejó su teléfono y devolvió su atención a Tomás, su hijo, su razón para luchar. Su prueba de que el bien podía triunfar sobre el mal cuando la gente era lo suficientemente valiente para actuar. Afuera, Monterrey seguía con sus asuntos. Los autos pasaban por la calle. Los vecinos llegaban a casa del trabajo. La vida continuaba, normal, mundana y hermosa. Y en ese pequeño dormitorio, Santiago Montoya montaba guardia sobre su hijo dormido. Un padre que había ido a la guerra y ganado, que había mirado a la oscuridad y se había negado a parpadear, que había demostrado que el amor era de hecho más fuerte que el miedo. Se quedó allí hasta el amanecer, vigilando, manteniendo la fe, manteniendo su promesa. Siempre. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.